Cordial saludo. A continuación voy a hablar un poco de las rosáceas. Hay más de 200 especies nativas y en cuestión de las híbridas hay más de 4.000 variedades en el mercado. Eh, los rosales o las rosas son arbustos con tallos erectos, semileñosos, con espinas. Sus hojas pueden ser perennes o caducas. Esto refiere que una vez cumple su ciclo de madurado caen al suelo, pero no queda totalmente desfoliada la planta. Los folios de margen cerrado los hay de 5 a 11 folios. La flor, debido a la gran cantidad de hibridaciones, hay de distintas morfologías y colores. La Federación Mundial de la Rosa las clasificó en tres grupos. El primer grupo es especies silvestres, son aquellas rosas que crecen en su entorno natural como los bosques. En el segundo grupo están los rosales antiguos, son aquellas variedades anteriores al año de 1667 y se caracterizan por ser especies fuertes, robustas y presentan menos problemas de plagas y enfermedades. Para el tercer grupo están los rosales modernos, son aquellas variedades posteriores al año de 1667 y son las más populares en la actualidad, son las que miramos en los supermercados extranjeros. El rango de temperatura para el cultivo de rosa es el óptimo, está entre 17 grados a 25 grados, con una mínima de 15 grados durante las noches y una máxima de 28 grados durante el día. La humedad relativa debe oscilar entre el 60 al 70% y el pH oscila entre un promedio de 6 a 7. El rango de temperatura oscila entre 17 y 25 con una temperatura de 15 durante las noches, con máxima de 28 durante el día. ¿Esto que nos hace referencia? Que debemos estar jugando con, con los equipos que nos permiten airear el invernadero, o sea, con las cortinas, con las retráctil, con los elementos donde podamos descender la temperatura, o al contrario, conservar la temperatura del invernadero para que no se nos baje por debajo de los 15 grados, que es la calor ideal para este tipo de cultivo. La propagación del rosal se puede llevar a cabo tanto de forma sexual como asexual, cartas, mediante cartas no, sino mediante injertos, eh, de acuerdo a la variedad que estamos buscando mejorar la genética o continuar el ciclo de producción. Eh, la propagación asexual, este método se aplica especialmente para el mejoramiento genético de nuevas variedades y para la obtención de mejores, 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 mejores portainjertos. La propagación asexual, este método se puede realizar mediante estacas e injertos. Para el momento de la siembra se debe hacer un preparado del terreno que facilite el enraizamiento de las estacas. Para esto debemos hacer una excavación por ahí de unos 40 centímetros y agregar un sustrato que no se permita que se compacte tan fácilmente la tierra, para ir colocando cada una de las estacas, dejándolas de 10 a 3 centímetros de distancia, eh, teniendo en cuenta pues
el, el arbusto de cada variedad, porque hay algunas que ocupan mayor espacio y se generaría una competencia entre ellas. Entonces debemos analizar qué tanto es el follaje que extiende cada una. Para la formación de la planta se debe realizar una poda en los tallos gruesos de la planta, formando un arbusto ideal que tenga una altura de unos 2 metros, 2 metros con 50, donde podamos tener tallos bastante aceptables para la exportación. Los riegos deben ser frecuentes y de corta duración, evitando los encharcamientos para que no se nos vayan a desprender otros patógenos por mucha humedad. Eh, una vez hecha la poda de las plantas, los nuevos tallos tardarán entre 11 a 12 semanas para su recolección. Esto depende del vigor de la planta y el factor climático donde se encuentran eh, las rosas híbridas que comúnmente miramos en los supermercados. Entonces, a continuación doy espacio a mi siguiente compañero que sigue con la actividad con relación a los ácaros. Hasta luego, que tengan muy buen día. Bueno, mi nombre es Franklin Calderón. Les vengo a exponer sobre el ciclo biológico de la araña roja, o más conocida con su nombre científico Tetranicus urticae. Bueno, el ciclo biológico consta de 4 estados de desarrollo: huevo, larva, 2 estados ninfales que son la protoninfa y la deutoninfa, y el adulto. El ciclo inicia con la hembra adulta, la cual puede poner de 100 a 120 huevos con una frecuencia de 3 a 5 huevos por día. Su vida puede durar entre 20 y 28 días, mientras que la vida de un macho se acorta hasta los 14 días. Los huevos son esféricos, lisos y brillantes. Su color es blanquecino, oscuriéndose y tomando un tono amarillento a medida que avanza su desarrollo. Mide entre 0.12 y 0.14 milímetros de diámetro. La larva es de forma esférica. En sus primeros momentos de vida son incoloras y transparentes, cambiando su color a verde claro, amarillo marrón o verde oscuro según su alimentación. Posee 2 manchas oscuras características en el dorso del tórax y 3 pares de patas. La ninfa. 2 estados ninfales, protoninfa y la deutoninfa, son del mismo color que las larvas, aunque las manchas en los laterales del dorso parecen más grandes y nítidas. Poseen 4 pares de patas. La diferencia entre ambos estados radica en el tamaño, mayor en la deutoninfa. En este estado se puede ya diferenciar según las formas que tienen las ninfas, si darán origen a machos o a hembras, siendo las hembras de mayor tamaño, más voluminosas y redondeadas. El adulto. En este estado se diferencian las tanto hembras como machos. La hembra adulta posee una forma ovalada y un tamaño aproximado de 0.50 milímetros de largo y 0.30 milímetros de ancho. El macho presenta un tamaño bastante inferior y un cuerpo más estrecho, con el abdomen puntiagudo y las patas proporcionalmente más largas. La coloración de la hembra es diversa, pudiendo ser amarillenta, verde, rojo anaranjado, pero siempre con 2 manchas laterales oscuras sobre el dorso del tórax. En el macho la coloración es más pálida. Bueno, ahora vamos a hablar del tipo de reproducción. La reproducción es normalmente sexual, pero también puede darse la reproducción partenogenética.
Bueno, el aparato bucal de la Tetranicus urticae es chupador. Bueno, ahorita vamos a hablar de los daños indirectos, directos e indirectos. Las larvas, las ninfas y los adultos pueden causar daños en las plantas huéspedes debido a que se alimentan de la savia. Suelen estar en el en vez de las hojas, donde perforan las células para succionar su contenido. Las células muertas vacías se vuelven amarillas y en muchas plantas también se observa este daño en la capa superior de las hojas, a modo de puntos amarillentos. La destrucción de las células disminuye la fotosíntesis, aumenta la transpiración y reduce el crecimiento de la planta. Al aumentar los daños, las hojas se vuelven amarillentas debido a que se pierde más savia, se produce eventualmente la necrosis de la planta. Bueno, este tipo de ácaro lo encontramos en la mayor parte de cultivos bajo invernadero, entonces lo podemos encontrar en cultivos de flores. En el caso que nosotros estamos estudiando, estamos en el caso de la rosa. Daños indirectos no causa. Dentro de las labores que encontramos para el control del Tetranicus urticae, encontramos controles biológicos, controles químicos, controles culturales. El control más importante de prevención es el monitoreo. En el monitoreo identificamos los focos y la presencia del ácaro, el ácaro plaga. Como podemos ver en la imagen, vemos rosas afectadas con el ácaro plaga, al igual que las hojas, y vemos una persona que está aplicando un control biológico, aplicando ácaros depredadores. En la zona en la zona se maneja el Phytoceulus persimilis, el cual es un ácaro depredador del Tetranicus urticae. Este ácaro viene en un envase de 60 centímetros cúbicos a 100 centímetros cúbicos, en los cuales vienen más o menos de 1000 a 400 ácaros depredadores. Vienen con una vermiculita, la cual es la que crea el ambiente para que ellos no mueran. Debemos transportarlos en temperaturas de 8 a 10 grados centígrados y no pueden durar más de 24 horas dentro del tarro, porque vamos a presentar una gran cantidad de muertes de los ácaros depredadores. Siguiendo con los controles culturales para el manejo del Tetranicus urticae, como lo podemos apreciar en las imágenes, encontramos el primero, la extracción de los focos de Tetranicus urticae para evitar que las hembras hagan ovoposición de las generaciones futuras, pero tenemos que tener cuidado específico con esta actividad, ya que nosotros como personas podemos también contribuir como vector para la propagación de la plaga. También podemos extraer los huevos de la plaga en forma manual. Otro control cultural es el manejo de cortinas y el riego de los caminos. Esto se hace con el fin de reducir temperatura y la humedad relativa, que pueda incentivar el crecimiento exponencial de la plaga. El control químico. El control químico, realizando un control biológico, debemos, debemos tener un plan de aspersión que vaya enfocado en la protección de los ácaros benéficos o ácaros depredadores, ya que cualquier tipo de acaricida no es recomendable cuando estamos realizando el control biológico, porque pues además de controlar la plaga,
La plaga estaríamos acabando con los ácaros depredadores. Como recomendación de las buenas prácticas agrícolas, pues que las categorías toxicológicas de los productos deben ser bajas y los elementos de protección de la persona que realiza la labor para evitar cualquier intoxicación. Buenas, mi nombre es Luis Fernando Baza. Voy a hacer la caracterización del cultivo de papa, Solanum tuberosum. La papa es originaria de la cordillera de los Andes entre las fronteras de Bolivia y Perú. Es una planta herbácea anual con alto costo de contenido en almidón, siendo uno de los cultivos más importantes a nivel mundial. La papa se cultiva por multiplicación vegetativa, generando poca variabilidad genética y susceptibilidad a enfermedades, y por semillas certificadas que garantizan homogeneidad de sus características físicas y rendimiento, resistencia a enfermedades y edad fisiológica, en el que establece la edad apropiada para plantación. Las propiedades físico-químicas de la papa establecen que es un cultivo que cuenta con un porcentaje de contenido de agua del 77 al 79% y almidones y azúcares entre el 2 y el 19%. Su contenido de materias secas se encuentra un 22% según la Cámara de Comercio de Bogotá. Las condiciones agroclimatológicas sugieren una altura sobre el nivel del mar de entre 2.000 a 3.500 metros. Si bien sabemos, los departamentos de Boyacá, Cundinamarca, una parte de Santander y Nariño tienen esas condiciones que los hacen los departamentos paperos de Colombia, por ejemplo. Una temperatura entre 12 y 14 grados, que esa es una temperatura muy probable a esta altura, humedad relativa del 75 al 80% y un requerimiento hídrico entre 600 y 800 milímetros al año. El tipo de suelo se necesita franco, con una pendiente máxima de 30%. El rango del pH ideal es entre 5.5 y 7 de pH. El cultivo es obvio que es escaso, es sensible a la escasez de agua y al exceso de agua y a las heladas. Las heladas son muy afectadas. Eh, el ciclo fenológico, es decir, la duración del cultivo como tal, es más o menos 120 días, dependiendo de, de la altura, de las condiciones ambientales como tal. El inicio desde la brotación, desde la brotación es de 0 a 15 días. El crecimiento, el desarrollo del tubérculo va de 15 a los 30 días. La iniciación del tubérculo de 30 a 45 días. El llenado del tubérculo como tal de 45 a 90 días. En la madurez de cosecha la encontramos entre los 90 y los 120 días según la Cámara de Comercio de Bogotá. Aparte que hay muchos factores que infieren en su proceso, la fotosíntesis, la estructura de la hoja, la intensidad de luz, crecimiento del tubérculo, longitud del día, intensidad de luz y los reguladores de crecimiento. Y por supuesto el agua, según Corpoica. Eh, es primordial tener una muy buena selección y preparación del lote. Se recomiendan lotes aislados del resto de cultivos y que los cuales no hayan sido sembrados papa en varios años para evitar mezcla entre variedades y aparición de patógenos que se encuentran en el suelo. Eh, la distancia entre siembra se recomienda en suelos con fertilidad de suelo relativa o baja. Se aconseja sembrar a cada 20 centímetros, dejando una distancia de 1 metro entre surcos, para un total de 50.000 plantas por hectárea. Es, este, Esto puede variar según la fertilidad del suelo, según la cantidad de materia orgánica, la capacidad de intercambio catiónico, el nivel de catalasa, el nivel ureasa del mismo suelo. Si garantizamos que esto es alto, se puede acortar hasta los 15 centímetros de planta a planta. Pero lo ideal en suelos relativamente con fertilidad baja media es cada 20 centímetros, para los que digo, repito,
una productividad más o menos de 50.000 plantas por hectárea. Muchísimas gracias. Buenas, mi nombre es Fernando Baza. Voy a exponer el ciclo biológico de la polilla guatemalteca, polilla de la papa, o como su nombre científico, Tesia solanívora. solanívora. Eh, es de la clase insecta, es una lepidóptera, es decir, una mariposa, y su ciclo como tal va en adultos de 10 a 20 días. Pone los huevos que duran de 5 a 15 días en el suelo. La larva de 15 a 29 días, mientras la larva baja del tubérculo, la pupa de 12 a 31 días. Es un ciclo que va de 42 a 95 días dependiendo las condiciones climáticas. Eh, los huevos son colocados individualmente o las masas de 6 a 15 en la base de los tallos de la planta de papa sobre los tubérculos destapados. Tiene una forma pequeña, ovoide, como un huevo normal, de color blanco. La larva del gusano recién emergido tiene la cabeza marrón y el cuerpo blanco, con una serie de puntos negros o lunares a lo largo del mismo. Es de un tamaño muy pequeño, 1.5 milímetros. Pasa por estadio 1, estadio 2, estadio 3 y cuarto estadio. Viene la pupa y la prepupa y el adulto. Muchas gracias. Buenas, mi nombre es Luis Fernando Baza. Voy a explicar cómo es la afección de la polilla guatemalteca Tesia solanívora en la papa. Entonces, hay que aclarar que el adulto como tal no hace mayor daño, aparte de poner los huevos cerca de la raíz o en los tubérculos que están descubiertos de la tierra. Cuando pasan de los 5 a los 15 días que dura los huevos según la temperatura y el ambiente, esta larva, que es muy pequeña, empieza su camino hacia el tubérculo. ¿Qué pasa después? Empiezan a crear galerías como se ve en la primera imagen. Estas son galerías de Tesia solanívora. Eh, Todo ese maltrato ocasionado por ellos, lo que hace empieza como tal es a generar una pudrición del tubérculo. Entonces, eso es lo grave como tal de la polilla guatemalteca. Llega al punto hasta generar una pudrición muy pronunciada como se ve en la figura 3. Muchísimas gracias. Control cultural para el cultivo de papa. En el lugar donde tengamos la semilla se debe mantener oscura, el lugar debe estar limpio, eh, lejos de humedad. Se recomienda tener trampas industriales o caseras con la finalidad de que el insecto caiga y se ahogue en la feromona. Eh, para en el caso de ya cuando es el momento de la siembra, se recomienda hacer una desinfección del suelo y adicional a eso que la semilla nos quede bien tapada con tierra para protegerla del alcance de la mariposa guatemalteca. Eh, lo que sí se debe estar pendiente de las arbences que van creciendo al lado del cultivo de papa, tenerlas controladas para no generar hospederos para este insecto. Cuando se llegue el momento del aterrado, hacerlo de una forma uniforme, que toda la planta quede bien cubierta, que no nos vayan a quedar tubérculos donde pueda ser alcanzados por la mariposa. Eh, Se recomienda también colocar trampas en el cultivo, las que más se pueda llegar a tener, de 4 a 16 trampas por hectárea, de acuerdo a la necesidad que se requiera. Si ya el,
la presencia de este insecto ya es demasiada, pues ya se puede eh, implementar el control químico. El insecto adulto es una polilla de más o menos de un centímetro y medio de largo, de color pardo oscuro y de hábitos nocturnos. Cuando vuela, cuando vuela con vuela, su vuelo es corto y lo hace todo más en busca de copular y, y depositar sus huevos sobre los tubérculos que están destapados o que quedaron a la vista de que fueron destapados por las lluvias. Entonces él va en estos tubérculos y deposita sus huevos. Pone huevos, hasta 200 huevos de color blanco, que luego toman un color amarillento. De cada huevo sale un gusano o larva recién emergida, es de color blanco y mide 1 milímetro de longitud. Una vez que nace, comienza al consumo del pellejo o la parte principal del parte exterior del tubérculo, y se va ingresando a la parte central del tubérculo. Este es un insecto que se puede controlar bien con control biológico. Se puede también implementar atrayentes para que caiga más fácil, evitando el uso de agroquímicos. Ya cuando la presencia de la plaga ya está muy fuerte, ya se puede hacer el, la aplicación del agroquímico, va a foliar y es muy fácil de controlar.